Buenas. Hoy quiero contar algo que entendí hace poco y me costó muchísimo verlo, porque cuando estás dentro de la situación no lo ves o no lo quieres ver, no ves como poco a poco se está cocinando algo detrás de ti. Se estaba preparando todo desde hacía tiempo y la verdad no lo vi venir. Todo estaba perfectamente calculado, cada palabra, cada mensaje, y la verdad, cuando vuelves a releerlo todo y lo ves desde fuera con otra perspectiva, te das cuenta de la realidad. Cada día te intentan llevar al límite para que explotes, para que parezcas el malo. Mientras tanto, ellos tienen todo preparado. Esperan el momento justo y preciso para señalarte. Hablan de ti y te acusan, te señalan, mientras esconden lo que realmente está pasando. Y lo más duro, la verdad, no es darte cuenta. Lo más duro es que mientras que yo intentaba poner todo de mi parte para arreglar ciertas cosas y hacía todo con cariño y con corazón, otros solo pensaban en cómo proteger su versión. Y sí, desde mi punto de vista es una huida hacia adelante. En lugar de asumir y reconocer tus hechos, prefieres manipular, mentir y apartar. Es más fácil destruir a alguien que afrontar los hechos. Pero bueno, tarde o temprano la verdad siempre sale. También quiero darle un consejo a todos los hombres, novios, maridos, amigos, que vais a los juzgados a mentir por ciertas personas, a decir cosas que no pasaron. Yo bien sé que lo hacéis por amistad, por amor, por cariño o por estar con esa persona, pero daros cuenta que cuando esa persona hace algo así, lo que hoy le está haciendo, mañana os puede tocar a vosotros. Cuando hoy os dicen a vosotros que os quieren, ayer me lo decían a mí. Y lo he visto y lo he vivido. Y ahora sé cómo se manipula una historia con solo unas palabras. Y cómo te apartan de lo que más quieres con solo contar una historia como a ellos les parece. Pero nada, aquí sigo en pie, porque sé que la verdad no se esconde, la verdad saldrá a la luz, la verdad no se compra, la verdad no se calla. Y si alguien me escucha y entiende y le está pasando por lo mismo, que sepa que no está solo y todo esto entonces habrá valido la pena. Soy padre por verdad y esta es también parte de mi historia. Si te gusta mi contenido, sígueme, ayúdame, apóyame y yo seguiré contando mi historia porque creo en ella firmemente, quiero que salga toda la verdad a la luz. Y seguiremos aquí para dar guerra. Gracias.